falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Hola, buenas noches, bienvenidos al Tornillo. Luisito. ¿Cómo estamos? Muy bien. Luis, cuando uno analiza el desarrollo de esta campaña post-paso, uno de los elementos que por lo menos a mí me llama mucho la atención es que, claro, las tres principales campañas se están como recalculando, ¿no? Uno entiende que el gobierno con la economía tenga obviamente una cuesta arriba bien compleja. Juntos por el Cambio trata primero de, bueno, cerrar las divisiones internas y proyectarse con algún cambio de discurso, la cuestión del orden. Pero lo que más llama la atención es lo de Milei. Porque uno diría, bueno, equipo que gana no se toca. Si llegaste hasta acá, hiciste una elección tan buena, bueno, ¿para qué sobreexponerte mediáticamente? ¿Para qué saturar? La verdad, los canales de televisión con presencias múltiples, cuando más hablas, más definiciones te piden, más errores puedes cometer. Y a menos que te llega, paradójicamente, no, porque tu lenguaje es un lenguaje muy hecho sobre una política, la intención y la intensidad, ¿no es cierto?, van en contra de la extensión, ¿no es cierto?, a dónde llegás. Vos llegás a pocos, con un mensaje tan filoso. Pero bueno, está en eso, y qué sé yo, ¿viste? También es el tema del tipo que ganó, ¿no? ¿Cómo parás un tipo que ganó? Ahí está el punto, ¿no? Porque vos hasta ahora decís, bueno, hizo una elección fabulosa. No ganó nada, la verdad. La elección se define el 22 de octubre. Institucionalmente no ha ganado nada, salvo la posibilidad de seguir compitiendo. Bueno, no es poco, pero él no enfrentamos a un desafío interno dentro de su coalición. De hecho, había alguien que quería competir con él y él bloqueó esa posibilidad, que era Carlos Malatón. Totalmente. Con lo cual, me llama la atención que Milei tome tantos riesgos habiendo hecho un papel sorprendente y con todavía 2 meses, que es una eternidad de acá en adelante. Es cierto. ¿No? Y que no haya, digamos, tratado de expandir un poco más los participantes, ¿no es cierto?, dentro de su espacio, ¿no? Presentándolos, ¿no? Sí, hay personas, obviamente, que han sido convocadas, ¿no? Digo, como Guillermo Franco. Claro. Digo, pero sigue siendo, digamos, una fuerza de una sola persona, ¿no? Y esa persona cada vez crece más, ¿no? Entonces ahí hay un punto que, bueno, la verdad, como analistas y como consultores lo miramos, ¿no es cierto?, nos resulta extraño, pero hubo cosas también muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, de cada 3 votos a Milei, 2 votos fueron gente que había votado el peronismo. Claro. Y entonces, digamos, esta cuestión de equiparar liberalismo, cambio, voto a Milei, ¿no es cierto?, y una instancia que antes era de Juntos por el Cambio, ¿viste?, es un tanto forzado, ¿no? Lo votó Tierra del Fuego, Milei, ¿no? ¿Sabes qué? La provincia subsidiada. Estuve Si las charlando al respecto justamente de este tema con alguien que me parece conoce de primera mano esta cuestión, porque de alguna manera, y voy a exagerar acá, entre Milei y el menemismo no es solamente una corriente de simpatía o esas patillas que ahora se dejó que un poquito. Sí. De hecho, Milei quiere reproducir esta coalición pro mercado con base popular que Menem supo en su momento construir. Sí. Entonces hablé de esto con Carlos Rucauf, que obviamente fue vicepresidente de Menem y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en un momento le dije, Carlos, estos son los votos de ustedes, en algún sentido. Así es. Y él me lo reconoció, le dice, hay algo de eso, en nuestro caso era poner en valor la estabilidad. Después de la gran inflación, poner en valor la estabilidad, el crecimiento, etc. En el caso de Milei, es la esperanza de lograr algo de estabilidad con la idea del dólar, ¿no? Es la típica coalición, ¿no es cierto?, del conservadurismo popular. Claro. Digamos, bases sociales provincianas, ¿no? Porque aquí, cuando uno mira los números de la ciudad, Milei no tuvo una buena elección con respecto a lo que pasó en el país, ¿no? Es como una revuelta federal. Así es. ¿Te acordás? Hace 1000 años, con Carlos Florian, Sí. un gran amigo y un gran maestro, politólogo, escribimos una cosita que se llamaba El menemismo como conservadurismo popular. Claro. Cuando empezaba, ¿no es cierto? Y uno decía, sí, esa coalición que a veces Manuel Moria Araujo pedía, ¿no es cierto?, que era, bueno, el peronismo sacó los líderes conservadores, ¿no? El radicalismo la clase media.
bueno, ¿cómo hacemos para armar un partido de centro? Y finalmente dijo, el partido de centro soy yo, ¿no? De este centro conservador de alguna manera. Y hay algo que se replica en esto de Milei, ¿no? Por supuesto, de manera mucho más efervescente y antisistema. Antisistema, digo, no como antisistema democrático, sí como antisistema de cómo se hacían las cosas. Esto no tiene nada que ver con el consenso del 83, uno podría decir. Claro. Uno podría, tomo tu punto y me voy a arriesgar un poquitín acá, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, lo de Milei puede llegar a ser un punto de inflexión con la erupción de una fuerza promercado, una fuerza abiertamente de derecha que no tiene vergüenza de reivindicar incluso a las Fuerzas Armadas, habla de una reconfiguración, reconstrucción de las Fuerzas Armadas, una fuerza de derecha democrática. Sí. Que busca los votos para llegar al poder y que por primera vez parece ser competitiva. Veremos si esto se comprueba en las elecciones de octubre. Cuando uno mira la historia argentina, bueno, desde el PAN en adelante no hubo una fuerza con estas características, ¿verdad? Así es. Ahora es interesante porque Carlos Menem de alguna manera hegemonizaba el peronismo. Claro. ¿No? Y del otro lado quedaba el no peronismo. Pero esta fuerza se mete en el medio, ¿no? Y por arriba, ¿no? Digo, cuando vos ves, de alguna manera la grieta ha sido desafiada por alguien que presenta una grieta contra la grieta. Y esa es Milei, ¿no? Digo, Menem estuvo dentro de la renovación, se metamorfoseó, ¿no? Jugó con lo viejo y lo nuevo, quedó en el peronismo, ganó las elecciones con la gente que después iba a votar quizás a Kirchner o había votado antes a Cafiero, ¿no? Digo, ese era el peronismo. Hoy día esto es como una cuña que se mete entre estos dos modos que siempre caracterizaron a la Argentina. Es otra cosa, ¿no? Bueno, ahora el alumno Bernstein le pregunta al profesor. Bueno. Fácil entonces. No, bueno, no. me hagas pasar papelón. Levanto la mano y digo, profesor, usted me enseñó que cuando los partidos llegan al poder, para permanecer, controlan aparatos del Estado. Lo hizo el PAN en su momento, Totalmente. lo hizo el radicalismo, lo hizo el peronismo como... ¿no? Totalmente. El kirchnerismo se empezó... Acá la pregunta es, ¿cómo hace Milei para consolidar un partido político, una fuerza competitiva en todo el país, cuando lo que quiere es achicar el aparato estatal? Bueno, es que a veces vos tenés que dominar el Estado para achicarlo, ¿no? Vos no podés achicar el Estado si no lo dominás, ¿no es cierto? Pues fíjate lo que pasó, bueno, a Mauricio Macri, ¿no? Finalmente terminó con más déficit fiscal. Claro, ¿no? todo lo contrario. Claro, porque muchos funcionarios, como digamos, uno sabía, al venir del mundo privado, no conocían el número ni de la legal y técnica de la presidencia. Tardaron como 2 años en saber eso. Así que bueno, este es un tema que vamos a ver, ¿no? Digamos, lo que ha pasado ahora es un Milei que desafía esta cuestión de tener aparato. ¿Por qué? Y bueno, porque los aparatos, leyendo las encuestas, apoyaron a Milei también, cuidado. Así que por ahí, estos miembros del Estado se ofrecen al nuevo soberano. Por ahí es una expresión de deseos, ¿no? Porque realmente llegar solito mi alma al Estado argentino, ¿no? Es un desafío muy importante. La última, Luisito, antes de arrancar con la entrevista. Siempre los politólogos hablamos de curvas de aprendizaje. Llegás a una oficina nueva que no conoces hasta que entendés de qué se trata. Hasta que llegás a tu máxima ineficiencia. Pasa un tiempo, ¿no? ¿Cómo está la Argentina? ¿Cuánto pensás que va a ser la curva de aprendizaje? Uno dice, bueno, Massa es casi presidente, él va a llegar y lo que va a hacer es cruzarse del Ministerio de Economía al segundo piso. Totalmente, bueno, tiene una experiencia en toda burocracia estatal. Patricia ¿no? Bullrich fue 2 veces ministra, no tuvo un cargo ejecutivo tipo gobernadora, pero yo creo que no tendría mucha dificultades. Pero estuvo en el ministerio, estuvo en el Poder Ejecutivo muchas veces. ¿no? Y Tanto tuvo cerca de 2 presidentes. Totalmente, esa experiencia está. Extrema. Javier Milei. Y la de Milei parece esas experiencias que vienen del Congreso puro, ¿no? ¿Viste? Bauman hablaba de intérpretes y legisladores, ¿no? Digo, lo decía en términos filosóficos, pero un intérprete es alguien que está en el Ejecutivo y botea el ambiente y sabe, bueno, estos son los límites. No. El que viene del Poder Legislativo, el que legisla, bueno, la legislación es un texto, ¿no? Y como tal, obviamente para sacar necesita juntar porotos, pero no deja de ser un texto. Por ahora, este señor es una aventura, digamos, de las palabras, ¿no? Y de la imagen, fundamentalmente, ¿no? Porque a veces se le atiende más a la imagen de Milei que a las palabras, ¿no? Por eso esta cuestión de la dolarización, digamos, la seduce gente que va a sufrir el dolor de una dolorización, ¿no es cierto?
Lo ha votado gente por este serrucho mecánico, y que el primero a ser serruchado es esa gente que la votó, ¿no es cierto? Así que por ahora hay mucho de imagen, mucho de expresión y mucho de bronca en Milei. Vamos a ver cuánto se hace esto positivo. Gracias a la psicología política, a la aplicación de la neurociencia, a la ciencia política, sabemos hoy que en el componente para explicar los votos hay una parte que es racional y hay una parte muy importante que es, llamamos, emocional. Antes nosotros decíamos irracional, nos enseñaron a decir emocional como un respeto, Claro. como respeto a los que no tienen estos parámetros así un poquito simplistas, cartesianos, ¿no? Como en general se pensaba la política hasta hace un tiempo. ¿Pensás, Luis, que en el voto de Milei hay un componente emocional más fuerte que el racional? ¿Hay una mezcla más o menos equilibrada? No, yo creo que hay mucho más voto, te diría emocional en términos tanto de un poco de deseo de un cambio, de que se vaya todo al diablo, ¿no? Hay que decir, bueno, mira, peor no podemos estar. Bueno, sí, peor se puede estar siempre, ¿no? Peor, Claro. Nunca uno alcanza en un país el piso, nunca. Se puede perforar el piso en la Argentina, que ha pasado del 4% de pobreza, 60% de pobreza, eso lo conocemos, ¿no? Así es. Pero también hay un fenómeno de autoridad, me parece, ¿no? Y ¿te acordás el artículo de Seymour Martin Lipset, ¿no es cierto? Esta propensión hacia la autoridad de las clases populares, ¿no? Que está siempre, y que tuvo los fenómenos, bueno, de crisis, porque las crisis demandan a alguien que decida, ¿no? El soberano es el que decide el estado de excepción. Frase feliz de alguien que era, bueno, el jurista de Hitler, Carl Schmitt. Tal cual. ¿Te parece, Luis? Vamos a nuestra entrevistada de hoy, que Con mucho placer. es una amiga de la casa. Vamos a disfrutar seguramente esta entrevista. No se vayan. Veremos. Ya volvemos aquí en El Tornillo con nuestra entrevistada de hoy. Paula María Bertol. Ah, sí, claro. Es abogada, es mediadora. Fue legisladora por la ciudad y diputada de la Nación Argentina por el PRO. Hasta enero de 2018 fue titular de la Secretaría ahí va, de Relaciones Parlamentarias y Administración de la Jefatura de Gabinete de Ministro de la Nación con oficina en la Casa Rosada. Mirá vos. Fue representante permanente de la Argentina ante la OEA hasta diciembre de 2019. Y ahora trabaja en la campaña de Patricia Bullrich. Un gusto tenerte, Paula. Un gustísimo estar acá con ustedes. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Cómo llevas la campaña? Bien, después de dos emociones juntas, ¿no? La de ganar la interna, que fue increíble. Realmente para mí fue un hecho muy significativo, impensado por muchos. Y después, bueno, el fenómeno que vimos en las últimas elecciones con un Javier Milei midiendo más de 30 puntos. Así que, como decía, dos emociones encontradas para realmente ponerse a trabajar al otro día y seguir hasta llegar a octubre y poder ganar. ¿Te esperaban los resultados? No, la verdad que no. Sí, en mi caso personal, convencida de que Patricia ganaba la interna. Pero en cuanto a los números de Javier Milei, no, creo que lo vi en estos días y él mismo dijo, mentiría si dijese que esperaba ese resultado. Creo que no lo vimos venir, ¿no? Y como decía Malamud también en estos días, capaz que a veces el obelisco nos tapa la razón, porque estamos viendo mucho lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, donde no había un grito tan fuerte hacia Milei, pero sí en el interior del país. Dos cosas que llaman la atención de este proceso electoral. Uno, que Milei gozó de cierto monopolio de propuestas económicas. Te pueden parecer simplistas o no simplistas, pero la verdad que Juntos por el Cambio nunca explicó por qué le fue mal en el gobierno y tampoco tuvo una visión hasta ahora distinta, alternativa, de lo que hace el gobierno y de lo que hizo Juntos por el Cambio en el gobierno de Mauricio, ¿no? Y a raíz de eso, la pregunta es, en lo que queda de campaña, donde lo económico es el tema dominante, nos guste o no nos guste, por la dinámica inflacionaria, porque Milei impuso, para bien o para mal, la idea de la dolarización. ¿Cómo va a ser Juntos por el Cambio, cómo va a ser Patricia para dar una respuesta
habiendo quedado claro que ella maneja ciertas cosas de economía, pero no es el área donde se sienta más segura y donde hay una indefinición aún respecto del equipo económico. Mira, yo disiento igual de ese análisis, ¿no? Porque creo que a Milei lo han votado de todos los sectores, habidos y por haber. Con lo que creo que fue un grito de basta, de queremos un cambio no profundo, recontra profundo. Y en mi experiencia política, quienes leen las plataformas de un partido están más o menos en menos del 1% de las personas que te votan. Me parece que fue un voto a pura emoción, me parece que sí, ese análisis lo escuché mucho de personas que están en los medios, de personas muy bien informadas, de intelectuales. Creo que Massa fue acompañado por el aparato, que Milei fue acompañado por esta necesidad de cambio, de hartazgo que tienen los argentinos en todos los puntos habidos y por haber de nuestro país, y que a Patricia la hizo ganar su actitud personal, sus características personales. Sí, no ignoro en lo absoluto la importancia de la economía, de lo que significa la inflación y la solución a la inflación para este país, pero no creo que en la campaña Milei se haya dedicado a dar, por lo menos, conclusiones o propuestas que todos pudiéramos entender. Yo te diría que fue más disruptivo, ¿no? Y que la disrupción, desde mi punto de vista, fue lo que más pesó a la hora de votar. Pues supongamos que yo tengo razón, por ahí no la tengo, pero seguime el argumento. Y la dolarización gozó de un monopolio en términos de narrativa, porque no había una narrativa ni que la contradiga, ni algo distinto para lo que había que hacer en la economía argentina. Juntos por el Cambio, por diferentes motivos, en la dinámica interna, hasta las PASO, prefirió obviar esa cuestión. ¿Cómo hacen ahora, cuando la campaña se está complicando, quedan 2 meses, que es mucho y es poco al mismo tiempo, para contar a la sociedad qué van a hacer en materia económica? Bueno, en principio yo lo que creo es que Patricia no miró para el costado, sino que, tal vez reconociendo que no es una experta en economía, sí presentó permanentemente a su ladero, que es La Espina, Luciano. y también habló permanentemente de que Melconian y el grupo que lo acompaña a Melconian iban a tener un plan para la Argentina. En segundo lugar, yo no creo que ella, por no ser experta en economía, no esté absolutamente validada para ser la líder que necesita este país, sobre todo cuando estamos viendo en un país, como decía Carlos Nino ya en el 1992, hace más de 30 años, que somos un país anómico, ¿no? Un país sin ley, que vivimos al margen de la ley o que creemos que las leyes son consejos. Entonces yo creo que es más superador que el tema de la propuesta económica, pues yo estoy segura que muchas personas del establishment, los empresarios más importantes, más destacados, los que mueven el dinero en la Argentina, pueden confiar en el plan de Melconian y en donde él trabaja, pueden confiar en Lucho, que es un hombre, La Espina, ¿no? Que es un hombre de macroeconomía, considerado uno de los mejores macroeconomistas de la Argentina. A mí me parece que es más profundo que eso, ¿no? Porque cada persona que crea que necesita un cambio, pero un cambio institucional, un cambio ordenado, un cambio con orden, un cambio con ley, un cambio donde no te pasen por encima, va a entender que Patricia es la persona que puede conducir ese cambio. Ahora, entonces habría 2 competidores por el cambio, ¿no? Porque aparece el plano, digamos, del gobierno, del oficialismo, que casi queda del lado del establishment. Sí, claro. Y como lo dijo Mauricio Macri, bueno, ha ganado el cambio, ¿no? Porque ha ganado tanto en la interna Patricia Bullrich, como también estuvo esta performance sorprendente de Milei, que gana en Tierra del Fuego, ¿no? Por ejemplo. Alguien que propone las ideas liberales y gana en la provincia más subsidiada. Desdibujó un poco esa idea tan revolucionaria para Tierra del Fuego, ¿Cierto? por parte de Milei. Claro, pero igual, vos decís, está votando a alguien que de alguna manera afecta a la supervivencia, ¿cierto? Con la ley de promoción. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre los 2 cambios, ¿no es cierto? ¿Y por qué para vos, supongo, es mejor el que propone Patricia Bullrich? Bueno, porque primero creo que de verdad la experiencia en la vida es importante. Yo pregunto, ¿no? En la selección nacional, que somos todos tan futboleros y amamos a nuestra selección, ¿hubiéramos puesto a un arquero como
Dibu si no hubiera tenido experiencia? También alguien me puede decir, bueno, pero Scaloni, que fue el técnico de la selección, nunca había sido técnico de la selección. Yo creo que nada es blanco o negro. La resolución de conflictos, donde yo me muevo permanentemente, me ayuda a entender que hay muchas voces y muchas miradas en una solución. Entonces, primero creo que Patricia como líder tiene una enorme experiencia, que fue la mejor ministra del gobierno de Mauricio Macri, que eso no es poco, y además en un ministerio totalmente cuestionado, porque nosotros pasamos momentos muy difíciles. Incluso vos hablabas de que yo había ocupado la secretaría parlamentaria del gobierno. Yo estuve en primera fila cuando Patricia dijo: no voy a tirar un gendarme por la ventana. Y todavía lo digo y me corre un escalofrío por el cuerpo, porque en ese momento todos estábamos muy pendientes de sus decisiones. Y la verdad que digo, me siento muy orgullosa de haber sido parte de un gobierno donde una ministra de Seguridad defiende a su gente y defiende a las víctimas a su vez. Entonces, le veo muchísima experiencia, veo que se deja rodear, que escucha, que sabe acordar, al contrario de lo que muchos dicen. Para tener el ministerio que tuvo y bajar el índice de los delitos a nivel país, tuvo que acordar con 24 ministros de seguridad provinciales. Sí, lo que creo es que en la interna tal vez se desdibujó esa condición de negociadora que Patricia había tenido, pero también teníamos que ganar esa interna. Y entonces ahora viene otra campaña y, como dijo Mauricio Macri, no basta la motosierra. Yo creo mucho en la motosierra en algunos órdenes del Estado, porque al haber estado esos 4 años en el gobierno, supe y vi muchos lugares innecesarios que le hacían gastar muchísima plata de sus impuestos a la gente y que creo que habría que cerrarlos directamente. Pero también vi otros lugares donde hacía falta el bisturí, la tenaza, la pinza. Los mediadores hablamos mucho de caja de herramientas, por eso me gustó mucho la metáfora que usó Macri. Ahora, ¿no es un tanto, digamos, arriesgado poner a consideración del electorado por parte de, bueno, alguien que fue el expresidente, es una figura muy importante, de peso todavía, obviamente, junto por el cambio, como Mauricio Macri, decir, bueno, el cambio lo representan dos, porque en última instancia, hablando en términos políticos, está dividiendo el voto, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que fue muy arriesgado de parte de él. La verdad es que no me gustó. Tengo mi propio criterio. Creo que el cambio que da paz, que da tranquilidad y que da seguridad viene de la mano de Patricia. Y también creo que, bueno, esa fue una noche muy particular. Yo me acordaba 2 años atrás, cuando ganó María Eugenia las elecciones de medio término, verlo a Mauricio Macri atrás al fondo del escenario fue una imagen patética. Y verlo en esta elección adelante del escenario fue como que recuperó el protagonismo que en realidad Mauricio Macri tiene en el PRO. Mauricio Macri empezó en 2003, yo fui legisladora en esa etapa, donde nadie daba un centavo por nosotros, y finalmente del 2003 al 2015 tuvimos un presidente de la Nación. Nadie puede dudar de la fuerza, de la convicción y del liderazgo que Mauricio le puso al PRO. Y además, bueno, en esta última etapa estaba muy enfrentado con Horacio Rodríguez Larreta, no digo nada que no se sepa, y entonces esa noche me parece que fue un poquito más allá, y con esa sinceridad que lo caracteriza, calificó el cambio como que eran ellos dos el cambio. Yo creo que el verdadero cambio, el cambio con paz, el cambio con sustentabilidad, con gobernabilidad, viene de la mano de Patricia. Hola. Que ese cambio que se mantiene. El otro es un cambio si se da, primero hay que ver, ¿cierto? Porque a veces querés llegar muy lejos, a veces te quedas corto, ¿no? No, pero además, digamos los números, ustedes lo conocen mucho mejor que yo, porque son 2 grandes analistas de la realidad. No, pero de verdad, y los he escuchado en varias ocasiones, cuando vos gobernás, tenés que tener un congreso que por lo menos te permita sacar adelante tus propuestas y que no tener un nivel de bloqueo para poder gobernar. Y realmente creo que también nuestro espacio es ese espacio. Paula, hay mucha gente que cree que fue casi un milagro que Juntos por el Cambio siguiera juntos después de la derrota electoral del 2019. Y de hecho hay como dudas si seguiría juntos, o sea, si la coalición se mantendría como tal en el caso de una derrota ahora en octubre. ¿Cuál es tu visión? ¿Sigue junto o no? ¿Hay un compromiso por mantener esta coalición? ¿O si gana Milei,
bueno, podría haber un sector de la coalición afín justamente para darle, tal vez no la mayoría, pero un bloque muy significativo de apoyo a los 40 y pico de diputados que puede llegar a obtener él, por ejemplo. Mira, yo me crié en Arrecifes y un amigo mío siempre decía, estos son locos pero no comen vidrio. Y yo creo que en la coalición no comemos vidrio. Sabemos que es un avión que tiene que volar y aterrizar todos juntos, como fue lo que pasó en el 2019, con todo ese sacrificio que se vivió al final, con esa razonabilidad que le puso Lacunza con Mauricio para poder terminar ese mandato. Y creo que, de nuevo, estamos volviendo a despegar y todos hoy estamos queriendo que ese avión siga volando. En otra alternativa, no te sabría decir qué puede pasar, pero yo confío que en la sensatez, porque eso es lo que veo en este espacio, Sergio, veo que hay mucha gente de bien y sensata, ¿no? Como lo puede ser Sanz, como puede ser Lilita. Te guste más, te guste menos, estas tres personas, Macri, Lilita y Sanz, se unieron para formar esta coalición. Y esta coalición, en términos institucionales, ha sido muy exitosa. Y en términos de autocrítica, la ha tenido. Si vos lees el libro Segundo Tiempo y ¿Para qué? De Mauricio Macri, ahí vas a encontrar todos los errores que nosotros pudimos tener. ¿Sabes qué me gustaría que Mauricio haga? Que destaque la gran ministra que ha sido Patricia en su gobierno y que le pida al pueblo que le den a Juntos por el Cambio otra oportunidad. Que nosotros estuvimos solo 4 años en el poder, que nos equivocamos muchísimo, pero que también hicimos muchas cosas bien. Y que él con humildad le pida a todo el país que la vuelvan a votar dándole otra oportunidad a nuestro espacio. Miguel Ángel Pichetto un poco critica esta centralidad de Macri. Dice, cuidado a ver si se piensa que la situación puede ser como la que se vivió entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, digamos, alguien que ha sido el líder de un espacio y que hoy de alguna manera está como venciendo esa abstinencia que sufrió, ¿no? Pero por ahí se pasa un poquito de largo, ¿no? Porque un presidente tiene que ser también el líder. ¿Vos estás de acuerdo con eso? ¿O puede haber un liderazgo fuera? Yo creo que él es una persona que maneja mucho mejor de lo que todos creen su ego. Mauricio nada en el poder. Mauricio es el poder desde muy chico. Y Patricia es una mujer con muchas convicciones, con mucha fortaleza y además tiene algo muy importante, no tiene nada que perder. Cuando vos tenés la cola limpia, digámoslo así, no tenés nada que perder. Ella va a jugar hasta el final. Y además lo respeta Mauricio. Mauricio fue, creo, un gran puente para que ella pudiera llegar a la presidencia, o a la competición, perdón, ¿no? de la presidencia. Sí, y a la presidencia del PRO también, porque fue un gran apoyo. Y la presidencia del PRO también le suministró a Patricia muchas herramientas para que recorra el país, para que la conozcan y para que sepan quién es realmente. Yo creo que va a llegar el equilibrio, que ese Mauricio que vimos ese sábado a la noche, bueno, en el fondo todos lo esperábamos un poco, pero reitero, como una revancha. No sé si la palabra es esa, honestamente, porque no, muy futbolero, por ahí no lo veo en esta cosa de, mirá, acá la tenés, te ganamos. Pero se lo sentía muy cómodo, dominando ese escenario, claro. Y creo que va a ser de gran ayuda en la campaña, pero es muy respetado por Patricia también, porque finalmente, de nuevo, Luis, nosotros en el 2003 con Mauricio teníamos medio escarbadiente, tal vez un poquito más de dinero porque había empresarios que ponían plata en la campaña. Con Patricia también empezamos con medio escarbadiente cuando salimos hace 3 años a bregar por la libertad porque nos tenían encerrados. Entonces, los dos vivieron por una situación parecida. Paula, vos sos miembro de la casta. Hace mucho estás en política, al margen de tu juventud, pero militaste en el Partido Federal, pasaste por diferentes experiencias, te incorporaste al Compromiso por el Cambio, después... Paco Manrique. ¿Qué sentís cuando hay un ataque tan frontal a la casta y donde hay un público muy significativo, que hace 1/3 de la población, que efectivamente cree que la casta, vos sos parte del problema? Bueno, a ver, yo siempre estuve en contra de la casta porque considero que la casta son las personas que no pueden vivir
sin vivir del Estado, ¿no? Que nunca se pudieron retirar, que no pudieron ir un tiempo a su profesión, a su, no sé, a su hobby, a lo que les gustara y que le diera dinero. Entonces, desde ese punto de vista, siempre tuve muchos compañeros y compañeras que no podían dejar el Estado, porque no podían dejar además, no podían vivir sin él, y además que se regodeaban en los privilegios, en tener chofer, caja chica, pasajes, viáticos. Y entonces yo entendía lo que decía Javier Milei, y también lo entiende Patricia Bullrich, porque habemos muchos funcionarios públicos que sentimos profundamente el servicio público como tal, que creemos que no tenemos que abusar de esos privilegios. Creo que al no haber diferenciación, todos caemos en la misma bolsa. Pero honestamente entiendo lo que siente la gente que nos está viendo. Bueno, el sociólogo alemán Max Weber decía, ¿no?, que había gente que vivía, ¿no?, como políticos de la política, y había políticos que vivían para la política, ¿cierto? Por la vocación, la política como vocación, ¿cierto? Es entendible esa diferenciación. Pero a veces en el PRO hay como una mirada indulgente hacia ciertos empresarios que también viven de la política, ¿cierto? Porque recién hablaba de lo privado y lo público, pero dentro de lo privado hay un mundo también de privilegios, ¿no es cierto? Es el mundo de los empresarios contratistas, es el mundo de los empresarios de los cuadernos. Pero absolutamente, yo brindo cada vez que tengo ocasión de brindar en una fiesta, una reunión, brindo por quien delató el tema de los cuadernos, porque a mí me parece que se tiene que saber. Yo creo que hay muchos empresarios muy conocidos que viven de prebendas del Estado y que son los que a su vez apoyan a los políticos más prebendarios, porque ahí se da la unidad, ¿no? Yo en este sentido la veo a Patricia. Ella lo explicó en una entrevista que le hizo Jaime Bailey, que ella siempre se sentía como al margen, ¿no? Como que se iba cambiando de partido, no porque fuera una equilibrista o una saltimbanqui, sino porque se iba corriendo de lo que no le gustaba, de aquello en lo que no estaba de acuerdo. Por eso se fue del peronismo, y ella lo explica. No volvería al peronismo porque vi lo que pasaba allí adentro. Entonces, también creo que en estos 2 meses de campaña que faltan la van a conocer más y van a entender más por qué Patricia está donde está. Sí, todo respuesta, ¿no? Y respuesta para todo, la mediadora. Uno de tus colegas de la casta era representante argentino. Para nosotros es positivo la casta. No, tenemos una sección de este programa que se llama Casta Diva. Ok. Nosotros defendemos a la poética A la profesional. institucionalidad de los partidos Así políticos es. Sí, en la pero no provincialidad. le llamaría casta en ¿No es ese cierto? caso. Estamos jugando con las palabras. Claro, Pero un poquito. me parece bien, entiendo. Un poquito de el ironía. punto. Un poco de ironía y un poco de cuestión reactiva frente a una palabra, lo que en realidad no existe como tal la casta en la Argentina por un punto. Las castas son cerradas. Claro. Javier Milei es diputado y está desde la política, no porque participó No, en la él política. forma parte de la política, pero para mí una cosa es la política y otra cosa es la casta. Yo Ah, conozco totalmente. muy bien la casta política. Bueno, y no ahora, soy el parte de punto esa es, casta, ¿hay y casta Patricia cuando- Bullrich no es parte de Ahora, esa hay casta. casta cuando vos podés participar de una elección y ganar, digamos. Aparte, ¿Se puede pensar la casta es hereditaria. La casta está cerrada. No, está bien, en el estricto sentido del análisis de la Claro, palabra. no es Pero casta. para, también digamos la verdad, hay muchos hijos, sobrinos, primos, tíos, Por supuesto. que no les interesa la política. Porque Claro, pará, sí, claro, rescatemos claro. al hijo Totalmente. que le interesa la política y Pero tiene la todo el política, derecho de por supuesto. ejercerla. Allende y Pinochet fueron al mismo colegio. Claro, Digo, claro. Eso es una casta cerrada de política. Y por eso a eso le surgió de atrás este movimiento de Boric y compañía. Claro. De atrás. No estaban en el club, estaban en ti, y de repente, ¿qué pasó? ¿Quiénes son estos? Alienígenas. No, son chilenos, ¿no? La Argentina es otra cosa en ese punto. Mucho más horizontal, mucho más, me parece, abierto y Cualquiera que competitivo. quiera dedicarse a la política puede dedicarse. Así es. De hecho, nosotros en nuestro gobierno tuvimos gente que se dedicó a la política y que uno decía, bueno, tendrían que haber seguido siendo Claro, empresarios. sí. Tal cual. Bueno, esos sí eran extraterrestres. Pero vuelvo al punto, Paula. Sí. Uno de los miembros, Sé colega de lo tuyo, que me vas a hablar. eh, Es que un hermano de la vida. vos lo conocés mucho, tenés un vínculo. El hermano que no tuve. Ahí está, estamos hablando de Guillermo Francos, Así es. que era hasta ahora representante argentino en el Banco Interamericano de Desarrollo y decidió renunciar para eventualmente ser parte de la campaña de Javier Milei y, si gana, asumir como ministro del Interior. Tus comentarios. Bueno, la primera decisión que para mí fue difícil de entender fue que
que aceptara ese lugar. También escuché cómo él veía ese lugar. Él lo veía como un lugar técnico, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, un lugar técnico porque él venía de conducir un banco. Claro. Y me parece que desde ahí hizo muchos aportes a que la Argentina tuviera un rol destacado en el BID. Y después, bueno, hace meses que yo sabía que Javier Milei lo estaba buscando porque lo consideraba una persona de bien. Él bueno. Trabajaron juntos, recordemos. Bueno, recordemos también que muchos años, ¿no? vienen de Argentinas 2000 y Claro. trabajaron con Ornequian, Claro. uno de estos empresarios tan particulares de la Argentina. Y no me sorprendió porque ellos tenían una amistad personal y de mucho respeto y bueno... ¿Y vos le hiciste una contraoferta? No, no le hice una contraoferta. Pero les Te escapó el confieso que amigo. cuando empecé con Macri, tuvimos una reunión entre Macri y Guillermo Francos, porque a mí me interesaba mucho que Macri conociera una persona con tantos valores como Guillermo. Claro. Finalmente no se dio. Sí sé que Guillermo tiene como una deuda con la sociedad política, y creo que ¿La Milei sociedad política o la...? con la sociedad, con la sociedad. Yo quedé como la casa. Sí, no, es verdad. Con la sociedad y con su vocación política. Porque Sí. recordemos que él renuncia a ser diputado nacional en su momento porque él decía que tenía un cansancio moral. Fue muy criticado por esto, pero la verdad es que Guillermo Francos tenía una familia numerosa y con lo que ganaba No siendo podía, diputado bueno. nacional no podía vivir honestamente. Entonces decide en ese momento irse a la actividad privada. No conozco Hay un cansancio financiero más que moral. muchos, pero también se dio cuenta de lo que tenía que hacer si Claro, quería claro, quedarse, claro. porque tenía una gran vocación política. Él se hubiera quedado. Bueno, las vueltas de la vida hace que hoy tenga este ofrecimiento. No sé cómo terminará. Yo quisiera con todas mis fuerzas que gane Patricia Bullrich la presidencia de la Nación. Si gana Patricia, ¿qué te gustaría hacer en su gobierno? La verdad, no me pongo la ropa si no sé a qué fiesta voy a ir, ni cómo tengo que estar vestida. Entonces, ahora más que nunca, creo que hay que remar. Me asusta y no me gusta escuchar alrededor mío las personas que se reparten los cargos antes de tenerlos. Siempre me pareció mal. Pero si me decís qué me gusta, en general, a mí yo soy pro transparencia, pro rendición de cuentas, pro auditoría. Me veo como en una tarea de la búsqueda de aquello que tenemos que reformar o hacer que funcione. Me gustaría, ¿sabes qué? Que la gente más humilde no tenga que acudir a un acomodo, a una palanca, como decía mi mamá, para que alguien le solucione un tema como internar a una persona que tiene enferma cerca. Quiero que mi país funcione, quiero que en un hospital te atiendan, que en una escuela pública te enseñen, y creo que estar en una mesa de poder y de decisión es lo importante. Entonces, A ver, poniendo las cosas un poco más elegantes que el cargo, ¿no? Digo, Mauricio Macri tuvo en su momento una perspectiva de un gabinete propio. Más allá, lo has integrado con alguna gente de otro partido, pero fue su gabinete, ¿no? Él eligió a su gente, él armó su gabinete en términos inclusive de funcionamiento, ¿no? Cambió el funcionamiento, creó más ministerios que uno esperaría que fueran para lubricar a la coalición. No fue así, fue una cuestión más bien de generar, ¿no?, un esquema de un poder donde hubiera los dos controladores, ¿no es cierto?, que en su momento monitoreaban esa línea de producción de políticas públicas. Más allá de que funcionó o no funcionó, fue, digamos, un cambio muy importante. ¿Vos qué idea tenés acerca de ese gabinete? ¿Cómo pensás que Patricia Bullrich va a armar ese gabinete? ¿Va a ser un gabinete de ella? ¿Va a ser un gabinete de la coalición? ¿No es cierto? ¿Va a ser un gabinete para, de alguna manera, pagar la estabilidad de la coalición? ¿Va a ser un gabinete para armar políticas públicas? No sé, ¿qué se cuenta ahí adentro? mirá, como vos dijiste la palabra cargo, la palabra pagar, la vamos a reemplazar por la palabra ser justos con los que participaron de la campaña, ¿no? Y estuvieron. Yo creo que
A veces los amigos son los primeros en ser corridos, suele pasar, ¿no? No creo que Son los tenga... que no tienen capacidad de chillar. Bueno, yo creo que ella va a armar un gabinete de personas idóneas. Reitero, es muy buena negociadora. No tiene un pelo de sonsa. Es práctica, es conciliadora y tiene palabra. Entonces, si ella hizo acuerdos dentro del propio espacio, Juntos por el Cambio, los va a respetar. No es la misma situación de Mauricio, que llega del 2003 solo armando una cosa inmensa, porque acuérdense, yo fui parte de los 23 legisladores, batacazo total en el 2003, de un Mauricio Macri que no dejó de crecer. Patricia hoy tiene otros líderes que que la anteceden, ¿no? Entonces, creo que esos líderes también tienen peso, ¿no? Lilita, Sanz, los radicales, la coalición cívica, todo eso va a pesar en la conformación del gabinete. De lo que estoy segura es que Patricia no se va a equivocar, como creo que se equivocó Mauricio en algunos que trajo del sector privado y los convirtió de un día para el otro en superpolíticos. Patricia es una mujer política, pero que siente la Argentina, que se emociona con cada argentino que se le acerca y le dice, vamos, te apoyo, no nos defraudes. Es austera, es valiente, es íntegra y es transparente. Tiene un montón de condiciones y creo que va a armar un gabinete, como te dije, con gente que sepa incluso más que ella, porque reconoce que no sabe de todos los temas. Nos queda un minutito y me gustaría, si tuvieras que pensar, no una crítica, una sugerencia a tu candidata. Estás con ella, nadie te escucha, acá estamos entre nosotros tres. ¿Te imaginás con ella mano a mano? Decís, Pato, ¿qué? Pato, qué pocas mujeres que te rodean, ¿eh? Mira. ¿Cuántos hombres que están alrededor ¿Y tuyo? por qué te crees? ¿Por qué pensás que pasa eso? No lo sé. Capaz que se lo preguntaría también. Es un fenómeno de la política argentina, ¿no? Pero espero que sea una costumbre que se vaya dejando de lado. ¿Vos pensás que va a ser tan automática una alianza tácita en el Congreso entre los diputados, senadores de Milei, si es que los tiene, digamos, y los diputados y senadores de Juntos por el Cambio? Mira, nunca es tácito, porque ahí, digamos, hay como un antro oscuro que hay que ponerle mucha luz, pero me parece que hay personas que lo van a poder hacer, que tienen mucha expertise. Entonces, confío, y además te quiero decir una cosa, de nuevo, no es por tirarle flores, pero Patricia ha sido una gran legisladora. Sí. La noche de la 125, Claro. la que contaba y yo al lado de ella, digamos, porque ella tenía la batuta, era Patricia. Cuando había que definir el tema del grupo A, era Patricia. Si algo sabe y lleva en las venas, es su sangre de legisladora. Y eso va a facilitar muchísimo los acuerdos en el Senado y en diputados. Un argumento importante. Gracias, Paula. Fue un placer tenerte aquí en el Igualmente, tornillo. un placer. Gracias. Ya volvemos luego, está muy breve pausa, no se vayan. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Luis, esta es mi sección favorita aquí en el tornillo. La diva. La creaste vos. Cuando uno analiza las dificultades que tienen en general las fuerzas que pasan por una primaria, esto es algo típico, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Uruguay, las internas generan tensiones y no es automático, ni es rápido ni sencillo empezar a trabajar para una elección presidencial luego de una primaria. Así es. En Uruguay las pasos se hacen mucho tiempo antes de la elección presidencial justamente para permitir que se cicatricen, ¿verdad?, las heridas. Totalmente. Y que finalmente se pueda trabajar en conjunto. Y ¿Cómo- sumemos dos cuestiones, ¿no? Digo, una que es una interna, pero una interna dentro de una coalición, Claro. ¿no? No es una interna dentro de un partido solamente. Claro. Es un partido dentro de una coalición. Y segundo, es una coalición entre partidos o fuerzas políticas que no son homogéneas, Así que no es. tienen, ¿no es cierto?, la misma cobertura territorial, por ejemplo, o que no tienen la misma institucionalidad. Ya pasó en la Alianza, ¿no? Cuando estaba el FREPASO, que era, ¿no?, de figuras mediáticas, ¿no?, y el radicalismo, que era institucionalidad y territorialidad, ¿no?, Aparato. fundamentalmente, ¿no es cierto? De la Y Rúa, en esta, claro. vos tenés el problema del PRO, ¿no?, que es un partido invertebrado,
que es una fuerza política creada por una persona, ¿no? A veces tiene mucho más de empresa que de partido, ¿no? A veces tiene mucho más de ONG que de una organización burocrática, ¿no? Yo a veces les digo, ese parripollo disfrazado de ONG con todo el cariño y el humor, ¿no es cierto? Digo, y en ese sentido, el PRO no pudo manejar bien, me parece, y en eso te pido tu opinión, la renovación, ¿no? Porque quedaron fantasmas circulando, y los fantasmas ahora, algunos que lo daban muerto tienen mucha vida, ¿no es cierto? Como Mauricio Macri, ¿no? Que pasó a tener de esa idea de que ya había pasado la historia, una centralidad que algunos ven como hasta negativa, ¿no es cierto?, para Juntos por el Cambio. Bueno, hay un dato objetivo y es que Mauricio Macri, como ocurre también con Cristina, son líderes que tienen un nivel bastante significativo de imagen negativa, superior a su imagen positiva. Tienen un fuerte liderazgo en un nicho importante pero acotado de la sociedad, pero no son figuras populares, aunque puedan tener un triunfo puntual. En general les cuesta mucho recuperarse. La propia Cristina, luego del 2019, nunca volvió a ser una figura efectivamente popular. La gran pregunta es si Macri en esta campaña va a servir para potenciar el voto a Patricia Bullrich o por el contrario puede significar un salvavidas de plomo, habida cuenta que todavía no se reconcilió, mejor dicho, la sociedad no se reconcilió con él por la cuestión económica fundamentalmente. Claro. ¿no? Y vos fíjate, paralelamente a lo que pasaba con Cristina Fernández, ¿no? Que se decía, bueno, se va a Cuba a cuidar a los niños, ¿no es cierto? Acá tenemos un Macri, ¿no?, que tiene apetencia de poder, o por lo menos no lo quiere perder, ¿no? Y a veces uno tiene la impresión, pero ¿quiere que gane Juntos por el Cambio? O bien pensaba, bueno, de alguna manera recuperar para la familia, ¿no es cierto?, el reducto de la Cava, y que ahora no le importa demasiado, ¿no? Que algunos dicen, ¿no querrá pinchar la pelota para seguir siendo el dueño de ella, aunque sea desinflada, ¿no? Porque esto de partir el voto del cambio, hablando bien de Milei, ¿no es cierto?, cuando la candidata oficial es Patricia Bullrich, me hace ruido, no sé a vos. Bueno, en teoría, si uno tuviera que pensar la dinámica de esta campaña, Luisito, bueno, debería Patricia polarizar con Milei. Digamos, el enemigo a vencer hoy ya no es el kirchnerismo que perdió en Santa Cruz, el adversario a vencer de manual es Milei, con lo cual tendrás que diferenciarte de él, poner la experiencia, la capacidad de generar consenso, la gobernabilidad, una visión más, me parece a mí, sistemática de la política del país. Eso en valor, la cuestión de la seguridad, dado el contexto. Totalmente. Bueno, y si a Milei 2 votos de cada 3 fueron del peronismo, entonces realmente lo que tiene que hacer es, bueno, sincerar esto, polarizando con Milei, y que alguna parte del peronismo, si hay segunda vuelta, ¿no?, la vote a Patricia, ¿no? Digo, es clave, esto es elemental. En el contexto actual, y te cambio un segundo de tema más o menos, porque hay que, digamos, entender que estamos, y la audiencia esto lo sufre, que una Argentina llena de despelotes por donde la mires, uno, entre comillas, nuevo, esta cuestión de los, yo creo, mal llamados saqueos. Sí. Te tocó estar muy cerca, cuando éramos muy jóvenes, en un gobierno que terminó lamentablemente en medio de los saqueos, el gobierno de Alfonsín, Así es. y mucho más cerca con una responsabilidad. Sí, ahí ya con Caras en el 2001. En el 2001. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo interpretás? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Mira, siempre en los tiempos electorales argentinas surge violencia. ¿Te acordás? Bombas, ¿no?, que se ponían en colegios y sinagogas, ¿no es cierto? Crímenes, homicidios, que de alguna manera alteraron el ritmo de la campaña, ¿no? Esto, digamos, uno puede decir, bueno, la pobreza no genera saqueos, ¿eh? Si no, nosotros tendríamos que tener realmente un país arrasado. Aumentó de 4 a 60% la pobreza. Y que se dé justo en tiempos electorales, ¿no?, dice mucho. En general, digamos, los saqueos o las puebladas en la Argentina estuvieron dadas bajo el marco de la legitimidad de que había volado todo al diablo, que era cuando el Estado se quedaba sin dólares, ¿no es cierto?, y no lo podía atajar. Ahora nos hemos quedado sin dólares, ¿no es cierto?, pero sin embargo hay expectativas de que nos ayuden, ¿no? Vos fíjate que tanto el gobierno de Alfonsín como el gobierno de la Rúa sufrió el no del FMI. El FMI dijo no, basta, ¿no? Con Massa ni con Macri ha dicho basta. Y eso da la luz de que, bueno, siempre haya alguna ayuda para contener el dólar y llegar
a las elecciones. No la economía de ningún puerto, ¿eh? Digamos, los argentinos ya nos contentamos con que el Titanic esté varado y no se hunda. Así que estos son episodios que de alguna manera, sin esta cobertura de legitimidad, son episodios delictivos. Último comentario. Honestamente, ninguna violencia en democracia es tolerable. Puede fallar el sistema democrático, es lo mejor que tenemos, es lo único que tenemos, hay que cuidarlo. Y no hay circunstancia dramática que justifique la acción directa, nunca, en un sistema democrático. La violencia engendra la violencia, decía un general. Bueno, y la Argentina ha vivido tantos episodios de violencia que hay que ser particularmente cuidadoso. Sí, creo yo te diría ¿no? que es casi lo único de la certeza que nos da la democracia, ¿no? Que puede evitar la violencia política. La democracia no ha dado quizás los frutos con los que nos habíamos ilusionado, pero nos ha permitido a los argentinos vivir en paz políticamente. El tema es toda esta carga de promesas incumplidas o no cumplibles que generan este deterioro y decadencia de la sociedad, que esperemos estemos en el umbral de poder revertirlo. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido El Tornillo. Luisito, nos vemos pronto. Bueno, fantástico. Muchas gracias. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar.